Volvemos dentro de unos minutos. Así es, vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para este día viernes. Vamos a hablar de algunos temas que están en la agenda nacional y como siempre vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. La Sala de lo Constitucional ha emitido en las últimas semanas una serie de resoluciones en diversos temas. El pasado 26 de julio declaró inconstitucional una reforma que realizó la Asamblea Legislativa al sistema de pensiones, con la cual se subió el techo obligatorio de compra de certificados de inversión previsional por parte de las administradoras de fondos de pensiones al Estado de un 45 a un 50%. Según los magistrados, la modificación generará una afectación intensa de los derechos fundamentales de los implicados. Un día después, el 27 de julio, la Sala señaló que el Presupuesto General de la Nación de 2017 debe reformularse y prescindir de excesos como el costeo de seguros médicos privados para funcionarios y jefaturas del aparato estatal. La resolución declaró inconstitucional el presupuesto, pero dio 3 meses a los diputados para corregir las infracciones. El 11 de agosto, los magistrados de la Sala de lo Constitucional suspendieron la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 18 de julio. En la resolución que se dio a conocer el viernes, la Sala explica que estas reformas podrían entrar en contradicción con la Constitución de la República. Podrían anular el deber institucional de combatir la corrupción y permitirían la legitimación o protección de adquisición de bienes por medios ilícitos o la destinación de los mismos a fines que no sean lícitos. Lo anterior implicaría una violación a la Constitución y a los tratados internacionales. A la Sala se le ha pedido además que se pronuncie ante otro decreto aprobado por la Asamblea Legislativa el 18 de julio. Ese decreto es el que establece que diputados y alcaldes transfugas podrán competir en las próximas elecciones con otros partidos políticos. FMLN, Gana y la parlamentaria Carolina Rodríguez de Arena dieron sus votos para la aprobación. El abogado Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ha pedido, sin embargo, que se levante la prohibición del transfugismo y que se permita a los diputados que salgan de sus partidos para competir como independientes. Con estos temas cerramos la semana en la entrevista de Hechos AM. Bueno, y tenemos con nosotros al doctor Félix Ulloa, él es parte del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador y también un experto en temas electorales. Félix, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias, Manuel, un gusto también estar contigo y con la audiencia, por supuesto. Hablemos de los tránsfugas, Félix. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, el 18 de julio la Asamblea Legislativa toma una decisión de aprueba un decreto transitorio y dice, bueno, que se le permita participar en las elecciones del 4 de marzo de 2018 a todas las personas que se han cambiado de partido político, las que han salido. Y bueno, recordemos que en 2014 la Sala de lo Constitucional ya había hablado de este tema en una sentencia donde dice que se puede considerar un fraude electoral el que, digamos, una persona salga de un partido y que se vaya a otro. Esta semana también usted presentaba una solicitud a la Corte Suprema de Justicia relacionada con este mismo tema. ¿Qué podemos decir sobre esto que está pasando a nivel electoral, considerando que estamos a las puertas de un proceso como el de 2018? Bueno, mira, el tema del transfugismo es un tema que nos ocupa mucho en las ciencias políticas, en el derecho electoral, y la ausencia de regulación en el país había permitido que esta práctica, que no es del todo una práctica non santa, es decir, el transfugismo no quiere decir que sea un acto de deslealtad o de deshonestidad y mucho menos de fraude al elector. Eso se da cuando el cambio de un partido a otro tiene como objetivo obtener ventajas personales, pueden ser por dádivas o por otro tipo de prebendas por las cuales una persona se cambia de un partido a otro. Pero hay personas que cambian auténticamente, para decirlo como lo he dicho en otras ocasiones, el primer tránsfuga que registra nuestra historia es Manuel José Arce. Manuel José Arce fue electo presidente de la Federación Centroamericana por el Partido Liberal y siendo presidente se pasó al Partido Conservador. Es decir, Winston Churchill, hay una cantidad de gente que ha cambiado de partido y eso es transfugismo, pero no es una mala palabra en política. El tema que se ha dado acá era que vimos muchos de estos casos en los cuales se compraban voluntades y un diputado o un alcalde se cambiaba de un partido a otro por obtener ventajas personales, y eso es lo que hay que atacar, y eso es lo que la Sala Constitucional ha tratado de establecer como un fraude al elector y por lo tanto lo ha declarado
inconstitucional en dos casos. El caso de los legisladores, que se dio en la sentencia ya por 2014, cuando un grupo de diputados se salió del partido y creó una propia fracción dentro de la Asamblea, porque lo permitía el reglamento interno de la Asamblea, sí, que con más de 5 diputados se podía crear una fracción. Eso dijo la Sala, es fraude al elector y este transfugismo es inconstitucional. Y así quedó declarado. Luego vino este año y declaró otro tipo de transfugismo, que es el municipal, para los alcaldes y concejales, que dice que habiendo sido electos por un partido, tienen que terminar el mandato con ese partido y no pueden cambiarse de partido para competir en la siguiente elección con otra bandera, porque también dice habría un fraude al elector. Esto es lo que quedó establecido como prohibiciones desde la Sala. Sin embargo, el decreto famoso que se acaba de mencionar, que es el 737, y al cual yo presenté una solicitud a la Sala para que declare sin valor y sin efectos jurídicos constitucionales el artículo 2, que es de las disposiciones transitorias del decreto, lo que pretende es establecer una diferenciación de transfugismo, porque dice, ok, no se podrán presentar a las elecciones como candidatos a las elecciones municipales los que lo hayan hecho después del 1 de marzo. O sea, los que lo hicieron antes del 1 de marzo sí pueden. Y ya ahí estableces una diferencia que es totalmente inconstitucional porque atenta contra el principio de igualdad. Pero además, en la parte final este artículo dice que tampoco podrán presentarse como candidatos no partidarios los que sean diputados en esta legislatura. La 2015-2018. 2015-2018. Eso es lo que yo he ido a alegar a la Sala, porque cuando se dio el decreto 555 en el 2010, yo presenté una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto, la Sala la resolvió a mi favor en el 2011, es la sentencia 10-2011, donde dijo que eso era inconstitucional, porque desde esa ocasión se prohibía que un diputado que hubiera sido electo bajo la bandera de un partido o que hubiese sido miembro de un partido político en los últimos 3 años, se presentara como independiente o no partidario. Entonces yo le dije a la Sala que eso era tentatorio contra el derecho al sufragio pasivo, y la Sala me dio la razón y dijo que eso era inconstitucional, y le ordenó a la Asamblea legislar, porque el efecto de la inconstitucionalidad es expulsar del orden jurídico una norma o una disposición que afecta a la constitucionalidad de algunos derechos. Entonces la Sala dijo, queda expulsada esta norma y la Asamblea tiene que suplir o llenar ese vacío. ¿Qué hizo la Asamblea con este decreto del 737? Hacer lo mismo, o sea, no cumplir la sentencia de la Sala. Por eso es que yo he solicitado que se declare sin valor y que no produzca ningún efecto jurídico ese decreto y que se tenga la sentencia por no cumplida de parte de la Asamblea. Entonces usted estaría esperando una respuesta de la Sala de lo Constitucional, una admisión por lo menos de la petición que usted ha hecho. En primero, lo primero que uno pide es que se me admita este escrito, o sea, que lo reciban y luego que le den el curso que corresponde. Y ahí yo he pedido primero que se emita esta declaración diciendo que no hay ningún efecto jurídico, que se dé el fallo de seguimiento, porque los tribunales, según la Constitución, tienen la obligación no solo de fallar en los casos, sino asegurarse que se cumpla lo que ellos fallan, o sea, que se cumplan las sentencias que emiten. Y como aquella sentencia, la 10-2011, no se cumplió, la Sala hoy está obligada a señalar esa falta de cumplimiento y exigir que se cumpla. Y lo tercero, lo que le he pedido es una medida cautelar para que le ordene al Tribunal Supremo Electoral que inscriba a las personas que llenan los requisitos para ser candidatos no partidarios, sin excluir a los que son diputados ahora y que ya no quieren ir como diputados de un partido en la próxima elección. Eso es, y además le he señalado que dado que el calendario electoral se está ejecutando y que muchos plazos ya se están venciendo, que por favor resuelva con la celeridad del caso para no afectar posibles candidaturas o derechos de ciudadanos que pretenden presentarse y que con esta norma estarían inhabilitados. Pero ¿ha medido usted el impacto que esto puede tener, Félix, considerando los movimientos que se han dado en los partidos políticos? Ya vimos la situación que pasó en Arena con 2 personas que dicen, miren, nosotros ya decidimos no participar en el proceso porque no estamos de acuerdo en cómo está siendo manejado. Si esto se resuelve tal y como se lo pide, se abriría el espacio para que estas personas puedan participar como candidatos no partidarios. Definitivamente, creo que serían los 2 beneficiarios inmediatos de una resolución de la Sala en ese sentido. Pero también anoche vimos la renuncia de un diputado de un partido que
No sabemos cuáles son las razones, pero si fueran problemas directos con el partido y él, que goza de mucho respaldo en su departamento, quisiera presentarse, con este fallo, si es favorable de la sala, él podría presentarse. Si no es favorable y queda el artículo tal como lo estableció este decreto, el 737, ni los dos diputados de Arena, ni el señor Francis Abla podrían presentarse en las elecciones del próximo año. Si la sala resuelve favorable, los tres podrían presentarse como candidatos no partidarios. Ahora bien, Félix, me gustaría que usted hiciera un diagnóstico rápido de cómo ve el panorama electoral. Ya vemos gente que está pensando ya en las elecciones de 2019, en las presidenciales. Vemos el panorama que digamos, va cambiando y a medida nos vamos acercando al 4 de marzo de 2018. Son dos elecciones muy importantes para El Salvador. Pero ¿cómo ve usted el panorama? Hay peticiones para que el tribunal se pronuncie en situaciones que algunos han dicho es una campaña adelantada. Mientras tanto, hay gente que sigue haciendo trabajo de campo, buscando, digamos, concretar esas aspiraciones a candidaturas para 2019. ¿Cómo ve usted, digamos, desde su experiencia en materia electoral, el panorama que tiene El Salvador en este momento? Mira, el panorama se ha complejizado justamente por que han aparecido personas, ciudadanos, que con todo el derecho, toda la legitimidad y todo el respaldo constitucional expresan su deseo de participar en elecciones presidenciales en el 2019. El hecho que ha distorsionado digamos, el normal decurso del proceso eleccionario es que uno de ellos, por lo menos, ha planteado a su partido de que adelante las elecciones internas para que de ya en este año se elija quién va a ser el candidato a la presidencia en el 2019. Eso generó una distorsión en el proceso porque sí le mete una dinámica que está fuera de todo contexto legal, porque estamos en el ciclo electoral de elecciones legislativas y municipales y es un ciclo que está apenas desarrollándose. Ni siquiera hemos llegado a la convocatoria oficial de elecciones para el 2018, o sea, para municipales y legislativas. Y cuando alguien pide que ya haya una elección primaria para elecciones presidenciales, genera una distorsión en el proceso. Eso le ha venido a quitar un poco de normalidad a lo que todos habíamos visto como un proceso de posicionamiento de dos competidores que quieren entrar a la contienda electoral, que no tienen ningún antecedente ni ningún conocimiento en el sistema político y por lo tanto necesitan posicionar su nombre, sus marcas para el 2019. Pero eso que no era ilegal, porque no estaban haciendo campañas electorales, nada, estaban promocionando sus ideas, su plataforma, su visión de país, sus ofertas, es decir, no tenía ningún problema legal. Cuando ya se le pone este elemento de elecciones internas, sí distorsiona, y eso sí el tribunal debería hacer un llamado de atención, porque hay otras prioridades que no están resueltas para las elecciones de 2018. Solo te pongo el caso de la tecnología para la JRB, la composición de la JRB, el reclutamiento de todo ese ejército de más de 90,000 personas, su capacitación, su alimentación, su transporte, en fin, hay problemas ingentes en esta etapa del ciclo electoral 2018 que esta dinámica de 2019 puede distorsionarlo gravemente. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que continúen con nosotros, estamos en el día viernes y esto es la entrevista de Hechos AM, ya venimos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando con el doctor Félix Ulloa, él es experto en temas electorales, recordemos que también fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral y estamos hablando de lo que se avecina para El Salvador, esos dos procesos tan importantes, uno programado para el 4 de marzo de 2018 y el otro para el 2019, dos elecciones importantes. ¿Cómo evalúa usted, Félix, el trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, considerando que todo se está acumulando, ya incluso en diversas ocasiones los magistrados han expresado preocupación por todo lo que se avecina, considerando la importancia y la expectativa que generan estos procesos electorales? Mira, yo creo que hasta la fecha el tribunal ha tratado de hacer lo mejor que ha podido con las limitaciones que ha tenido muy sustanciales en temas presupuestarios. Recordemos, se le quitó casi el 30% de su presupuesto en cuestiones de tiempo, es decir, los plazos han ido avanzando, el tribunal no ha podido reaccionar justamente porque no tenía los recursos para asumir compromisos en la compra de bienes y servicios necesarios para el proceso eleccionario, pero a pesar de esas limitaciones creo que han hecho el mejor esfuerzo y hay que darle ese reconocimiento al tribunal porque a pesar de esas limitaciones han tomado algunas iniciativas. Lo que habría que hacerle ver al tribunal es que necesita de más acompañamiento de la sociedad civil
de persuasión con los partidos políticos para que muchas de las iniciativas que ellos han tomado, que van encaminadas a resolver los problemas del proceso electoral, sobre todo por las innovaciones que tiene esta elección. Recordemos que por sentencia de la sala, los partidos han tenido que realizar elecciones internas. Esto nunca se había dado. Entonces ahora, que ya pasó el periodo de las elecciones, terminó el 4 de agosto, ahora los partidos tienen que reportarle al tribunal la lista de los candidatos y el proceso como fueron electos. El tribunal tiene que empezar a calificar si todas estas personas vienen de procesos internos de acuerdo a sus estatutos y de acuerdo a los principios de la democracia interna. Pero además, otro efecto de otra innovación en esta elección es, también por sentencia de la sala, que los miembros de la JRB no van a ser miembros de partidos políticos como era antes. Eso crea un desafío enorme porque vamos a tener un contingente de personas que o no están entrenadas, o no están motivadas, o no tienen interés de estar ahí y que van a ser convocadas. Claro, hay un periodo de entrenamiento, de capacitación que el tribunal está preparando. De hecho, ha conseguido un financiamiento pequeño, por cierto, de Naciones Unidas, de $200.000, para empezar ya la capacitación mediante una aula virtual, para poder llegar masivamente a toda la población, y ha creado un programa de voluntariado que a algunos partidos no les gusta, porque los partidos van a querer de cualquier manera tener gente siempre controlando las mesas. De hecho, Félix, algunos ciudadanos cuando sabían que usted iba a estar hoy en el espacio de la entrevista me decían, mire, pregúntele, ¿cómo es eso de que cualquier ciudadano puede ser, digamos, escogido para ir a participar a la JRB? Le decían, ¿y qué tal si yo no quiero participar? ¿Y qué tal si yo no tengo tiempo, mis ocupaciones no me permiten, digamos, estar asistiendo a capacitaciones? ¿Qué pasa en esas dudas que surgen en el ciudadano que tal vez está, digamos, vinculado a partidos políticos solo porque tiene que ir a una votación, pero no necesariamente porque sea activista o sea, digamos, parte de las planillas de los partidos? Sí, fíjate que muy importante, hay que aclarar esto porque el ciudadano tiene que estar sabedor de cómo es el mecanismo para integrar estas JRB. Primero, la sentencia de la sala dejó siempre que fueran los partidos los que las propusieran, aunque dijo no deben ser afiliados, pero los partidos tienen el derecho de ser ellos los que propongan. Yo creo que aparte de los dos partidos mayoritarios, ningún partido tiene la capacidad de hacer esa propuesta. Son más de 9.000 JRB, 9.500, algo así. Y tenés que proponer, cada partido tiene que proponer un propietario y un suplente, estás hablando de casi 20.000 personas. Los partidos no tienen esa base. Entonces eso va a ser una limitante. Para ello hay otro mecanismo que dice la ley, que cuando no se alcancen a integrar los 5 propietarios más los 5 suplentes en cada JRB, van a haber mecanismos alternativos para llenarlos con otros ciudadanos. Ahí es donde el tribunal ha tomado la iniciativa de crear este programa de voluntariado, que algunos partidos dicen que no está en la ley y que no están de acuerdo con eso, porque el tribunal no tiene esa facultad, dicen. Entonces hay un debate sobre ese tema, pero para el ciudadano común y corriente que le tocara ser seleccionado, porque en primer lugar los partidos van a mandar la primera lista. Ahí el ciudadano va a saber qué partido lo propone y si está de acuerdo con eso o no, lo tiene que discutir primero con el partido, es el primer filtro. Pero suponiendo que no vaya por ningún partido, porque si es un ciudadano que está preocupado de esa manera, es porque no está interesado o no tiene militancia partidaria. Pero le puede tocar por estas vías alternativas de ir llenando los espacios, porque aún el día de la elección, si no se ha integrado la JRB, en ese momento de los que están ahí puede integrarse previa aprobación de la Junta Electoral Municipal. Entonces el ciudadano debe saber primero que se trata de una responsabilidad ciudadana, o sea que por ley, si le toca ir, está obligado a ir. Es igual que cuando lo citan a uno para ir a un jurado, no le andan preguntando, le tocó la cita. Claro, uno tiene la posibilidad de excusarse por causa legal, por cuestiones médicas, hay un periodo de excusa, si no le cae la multa. Y aquí también va a haber una multa para eso. Yo creo que el tema, y yo lo he sostenido, no es amenazar al ciudadano con la sanción para motivarlo a que vaya. Es al contrario, es generar una campaña de sensibilización, de hacerle conciencia a la ciudadanía de que nos quejamos mucho del comportamiento del estamento político y todo, pero cuando nos toca dar nuestra cuota de sacrificio, ya nos quedamos cómodos en la casa. Entonces es un poco hacer ese llamado de educación cívica por parte de la autoridad electoral y de conciencia cívica de parte del ciudadano para prestar este servicio a la patria.
¿Qué decirle a quien tiene dudas sobre la organización y todo el proceso? Porque incluso había gente ya pronunciándose, diciéndose, mire, tenemos dudas respecto al tema de transmisión de datos, respecto a la forma en que se va a hacer toda esta organización de las elecciones del 4 de marzo. Usted, con su experiencia en temas electorales, ¿qué le dice al ciudadano que tiene dudas al trabajo o del trabajo que está haciendo la gente del Tribunal Supremo Electoral? Mira, yo lo que le diría es, primero, hay que tener confianza en el trabajo que está haciendo el tribunal. Yo hasta este día sigo teniendo confianza. Alguna reserva tengo en alguna toma de decisiones, en algunos aspectos, pero son técnicos y se van a resolver de manera técnica o jurídicamente. Entonces, no creo pues en los fantasmas o en aquellas visiones que empezaron ya a denunciar intenciones de fraude. Es más, con esto de que se iban a nacionalizar a 200.000 extranjeros, 200.000, ya hay incluso hay ya comunicados de un partido que dice que son 200.000 personas que el gobierno quiere nacionalizar para darles DUI y que vayan a votar en las elecciones. Es decir, hay toda una serie de leyendas urbanas, de leyendas negras que el ciudadano debe de saber separar la paja del trigo y estar atento a lo que se está haciendo en el tribunal. Mis dudas estaban fundamentadas en aspectos técnicos, en el recuento de los votos en la mesa el día de la elección, porque esa fue la falla que tuvimos en el 2015. Con esta complicación que tenemos de los votos fraccionados, los votos cruzados, las marcas, las preferencias, y para eso la solución es la tecnología. Hay varias ofertas tecnológicas que mediante algoritmos resuelven eso inmediatamente, no hay que estar con palitos ni con abacos haciendo cuenta, esto la tecnología lo resuelve. Entonces esto ya el tribunal ha tomado una decisión, la selección de la empresa se va a hacer a través de la bolsa, lo cual le da más transparencia porque no hay aquella duda de que se va a escoger a esta empresa que tiene cierta orientación política o que le puede hacer favor a o que hay situaciones de soborno, cosas de ese tipo se eliminan. Entonces creo que el tribunal va por buen camino en ese sentido, hay que darle un voto de confianza y sobre todo nuestro compromiso de participar de la manera que sea. Si nos toca ir a una JRB, hagámoslo, capacitémonos, va a haber programas de capacitación del tribunal. Si no, hay que ir a votar, porque eso es lo que más queremos hacer el llamado. La abstención no ayuda a fortalecer la democracia, al contrario, sigue reproduciendo el mismo sistema que tenemos. Por lo tanto, el llamado es a ir a votar masivamente. Muy bien. Félix, nosotros hacíamos un recuento de algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional, sobre todo las relacionadas con todo lo que se había aprobado el 18 de julio en la Asamblea Legislativa, lo que hablábamos del tema pensiones, hablamos de ley de extinción de dominio, hablábamos de una cantidad de cosas que se aprobaron en la Asamblea y que la Sala de lo Constitucional frenó. Hay, muchas críticas nuevamente al trabajo de la sala, hay aplausos por otro lado, pero me gustaría que me diera un análisis breve respecto a que alguna gente dice, miren, la sala una vez más le está haciendo o corrigiéndole la plana a la Asamblea Legislativa, mientras que otra gente dice, no, miren, la sala tiene una agenda política y lo que está haciendo es desarrollarla. ¿Qué análisis se puede hacer de esta situación y que nuevamente los ojos están puestos sobre los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Mira, yo frente a estas dos posiciones, porque son muy extremas y son irreconciliables, los que creen que la sala tiene una agenda y que la está desarrollando, no lo sacas tú de esa forma de pensar. Dice, la sala incluso es la oficina jurídica de Arena. Por otro lado, los que le aplauden a la sala dicen, no, la sala está garantizando la constitucionalidad, corrigiendo la plana de la asamblea, porque la asamblea hace mal las cosas. Yo trato de buscar una interpretación racional de qué es lo que pasa. Y yo lo que he dicho es, hagámosle un estudio a cada sentencia. No nos vayamos en que si el tema es de agenda política o el tema es de que la asamblea se equivocó. No, revisemos. Y yo le he dicho en público, y creo que en este estrado también lo dije, hagamos una auditoría de cada sentencia. Pongámosla al escrutinio, revisémosla y veamos si la sala actuó con intenciones políticas partidistas, porque políticas tienen que ser todas sus sentencias, por definición. La sala emite sentencias políticas. Aquí lo que hay que ver es si es partidista a favor de un partido o partidista en contra de otro partido. Eso es lo que hay que examinar. O si en efecto es cumplimiento de su función, que es el control constitucional de todo decreto y reglamento que salga de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que hay que hacer para emitir juicios sin antes haber estudiado cada una de las sentencias. Muy bien, doctor Ulloa, le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros. Obviamente el tema electoral, hay mucho que decir todavía, esperamos contar con su presencia aquí en Canal 12 para que nos dé luz sobre estos temas de lo que va a ocupar las agendas periodísticas en los próximos meses. Va a ser siempre un gusto estar contigo, Manuel, y con tu audiencia.
Bueno, nosotros cerramos así el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este viernes. Vamos a la sala de Noticiero Hechos. Nuestros compañeros tienen más información en esta mañana.